salud, poder tener provisión, poder tener, Señor, tantas cosas que solamente tú puedes hacer en nosotros y que a nadie más, a quien nadie más le debemos todos esos favores. Señor, esta mañana te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Amén, gloria a Dios. Te pido, Señor, que bendigas a todos los hermanos que están ausentes. Amén. Aquellos que por diferentes circunstancias, algunas voluntarias, otras involuntarias, no están acá, Señor. Te pido que tu misericordia los alcance donde quiera que estén. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en sus vidas, bendecirlos en grande manera, Señor. Que sus corazones puedan ser movidos para estar en tu casa, para poder buscar tu rostro, Señor, Amén. para poder elegir el mejor lugar Aleluya. que nosotros podamos elegir en la vida y es en tu presencia, Señor. Aquellos que no han podido venir por razones de fuerza mayor, también te pedimos que los alcances. Están enfermos, tienen ocupaciones o limitaciones, cualquier circunstancia, Señor, te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta mañana abras nuestro corazón para poder recibir, Señor, tu palabra que tanto la necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas. Esta mañana es una mañana especial. Amén. Cada vez que amanece, hermanos, debe ser motivo de alegría para todos. Cada día que abro mis ojos, me doy cuenta que Dios es bueno y que me ama, porque me permite un día más de vida. He visto mucha gente que se acuesta a dormir haciendo planes para el día siguiente y han amanecido muertos. Para mí esas escenas, esos momentos, fueron momentos muy difíciles, porque me pude dar cuenta de la temporalidad de la vida, de cómo las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Así es de que si tenemos la oportunidad de vivir, hermanos, tengamos un corazón agradecido y bendigamos al Señor por ello. Amén. Esta mañana estamos, hermanos, en el antepenúltimo domingo, solamente queda después de ahora, queda solo el otro domingo del año 2014, en el cual esperamos que todas sus metas, todos sus proyectos que usted se propuso al inicio de este mes de enero estén llegando a feliz término, o en el peor de los casos vayan por buen camino. Tal vez no los va a alcanzar a terminar, pero sí los va a poder continuar. Y para aquellos que solo vienen para comer y no pusieron ninguna meta, los animamos a que se pongan una meta. Amén. A que nos tracemos una meta, nos enfoquemos en una visión y persigamos un objetivo. El 31 de diciembre, nuestro culto anual de acción de gracias, en donde todos convergemos, nos unimos por dos cosas. Una, a darle gracias a Dios por todas las bendiciones y por su misericordia que ha derramado durante todo el año. Y el número dos, para poder abrir nuestro corazón y ponernos nuevas metas delante del Señor para el próximo año que viene, el cual inicia al día siguiente. Así es de que invitamos a todos y a todas para que este 31 de diciembre, que tenemos a partir de las 7:30, estamos convocándoles para poder comenzar, para poder iniciar la actividad de este día, miércoles, que todavía falta este 24, pero quiero adelantarlo para que nos vayamos haciendo los planes para aquellos que no sabían. Así de que estamos contentos. Y esta mañana vamos a hablar, hermanos, de un tema muy interesante
y es a quienes Dios le anuncia su plan o su voluntad. A quienes Dios les anuncia su plan y su voluntad. Vamos a estar utilizando dos temas, los 2 domingos que quedan. Terminamos la serie de las parábolas, los mensajes a través de las parábolas, y en estos 2 domingos pues vamos a tocar 2 temas muy alusivos a la época para finalizar el año. Que tiene mucho que ver con las festividades del acontecimiento importantísimo que mucha gente equivocadamente celebra el día 24 de diciembre, y el próximo domingo, pues, que es el antesala del fin de año, vamos a estar hablando acerca de cómo nuestros propósitos pueden llegar a feliz cumplimiento, ¿verdad? Así de que vamos en esta mañana a hablar de este tema, a quienes Dios anuncia su plan. Y para esto buscamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vemos cómo el Señor hace un acontecimiento muy interesante acá, de cuando nace Jesucristo. Capítulo 2, versículo 8 al 9. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 9, y dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9: y aquí se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Es Cristo el Señor. Dios siempre tiene mensajes, hermanos, para nosotros. Esta mañana, si usted ha traído un corazón dispuesto, un corazón abierto, Dios esta mañana tiene un mensaje para usted. Amén. Así de que, como lo dijo el Señor en muchas ocasiones, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hemos estado hablando en todos estos días de muchos mensajes referidos al reino de Dios. Y el domingo anterior estuvimos hablando acerca de la explicación de la parábola del sembrador, en la que estuvimos mencionando que esta parábola refleja la diversidad de suelos de una forma metafórica, ilustradamente hablando de suelos, pero metafóricamente pues hablando de personas, refiriéndose a personas en donde se esparce la semilla de Dios, la semilla del Evangelio, que es la palabra de Dios. Entonces, estuvo el Señor hablándonos acerca de que es importante que nosotros seamos sembradores, porque, hermanos y hermanas, el que siembra, como lo dice la Biblia, cosecha. El que no siembra, pues no cosecha. Por ahí hay un proyecto de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, motivando y lanzando proyectos de los huertos, de las hortalizas caseras, porque usted en su casa puede sembrar hortalizas, pero como nadie es sembrador, no lo hace. Pero es increíble cómo a veces en los ejemplos que uno ve, en pequeñas cajitas, esas cajitas que uno se encuentra botadas en los mercados, usted puede sembrar tantas cosas que le pueden servir para su alimento, pero que nosotros en la ciudad, como no somos sembradores, hablando en el sentido literal de la palabra, tenemos mucho espacio, mucho terreno, tenemos mucho tiempo, pero como no tenemos esa habilidad desarrollada, pues
Y bueno, ahora en el ámbito espiritual, digamos en este sentido, no nos afecta mucho, ¿verdad? Porque aunque sea limitadamente logramos comprar algunas cosas para poder sobrevivir. Pero en el ámbito espiritual sí afecta, hermanos, que nosotros no desarrollemos esta habilidad y esta capacidad de sembrar. Porque el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Y nosotros, hermanos, nos hemos dado cuenta a través de la vida que una de las cosas que es el peor enemigo de la felicidad y de la salud y de la estabilidad emocional, de la estabilidad familiar, es la escasez y la pobreza. Cuando usted no tiene dinero, hasta las enfermedades se le inventan en el cuerpo. Le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le tiene migraña. Cuando usted tiene problemas económicos, cuando no tiene ni para comer, cuando no tiene ni para el bus, a usted se le da una gran cantidad de males que milagrosamente ese dolor de cabeza, esa gastritis, ese dolor de espalda, esa situación corporal se le quita si a usted le dieran uno de sus 10 billetillos de eso de 3 cifras. Cuando uno tiene dinero, como que se le quita todo. Hermanos, hasta el hambre se le quita. ¿No le ha pasado a usted? Y usted tiene dificultades económicas, ¿cómo le dan ganas de comer? ¿Cómo le dan ganas de comer cualquier cosa? Pero cuando usted tiene dinero, ni hambre, como que uno se siente tan satisfecho. Pero así es. Así es que es importante que seamos buenos sembradores. Y este 31 de diciembre abrimos las puertas para que usted pueda hacerlo, porque como bien nos dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Deuteronomio, dice: cada uno venga a la casa del Señor con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición del Señor le hubiere dado. Así de que por eso este día 31 para nosotros es un día muy especial, porque tenemos la oportunidad de poderle dar algo a Dios de lo mucho que Él nos ha dado durante todo el año, y a la vez con nuestra siembra queremos garantizar la cosecha del próximo año. Es un culto de tremenda bendición. Se viene luego porque las sillas normalmente no alcanzan, son pocas las que tenemos, y ese día normalmente toda la congregación se hace presente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros seamos sembradores? Porque Dios quiere que seamos fructíferos. ¿Se recuerda aquella higuera en la cual Cristo buscó fruto y no encontró? Dice la Biblia que Cristo mismo se encargó de secarla y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere siempre encontrar fruto en nosotros. Bueno, entremos entonces en este detalle que vamos a hablar esta mañana, que nos interesa muchísimo, a quienes les anuncia el Señor su plan. Y vemos nosotros ahí, hermanos, en el versículo 2:8, que dice: había pastores en la misma región. Cuando habla aquí de pastores, no está refiriéndose en el sentido espiritual, sino que está hablando en el sentido ocupacional. Es decir, estos pastores eran literalmente pastores de animales, pastores de ganadería. Nosotros somos pastores, pero no de ganadería. ¿Amén? ¿Verdad que ustedes espiritualmente le llamamos ovejas? Pero ninguno de ustedes tiene patas, ni colas, ni tampoco es un animal. Todos ustedes son hijos e hijas del Señor, y Dios los ha creado pues con capacidades y habilidades especiales, y esto es maravilloso. Cuando se nos dice ovejas y pastores en la congregación, lo aplicamos desde un punto de vista espiritual. Pero en esta ocasión, cuando dice que habían pastores, está hablando en el sentido literal, que sí eran pastores que cuidaban animales. Hay una cosa
importante que tenemos que mencionar, y es que estamos en una época en que la Navidad tiene diferentes significados. Para unos es época de negocios, para otros es tiempo de bonificaciones económicas, para otros es época de recibir regalos, especialmente los niños. ¿Qué me vas a dar? Ya me compraste el regalo. Yo le tengo que decir a mis hijos, pero si es que la Navidad no es para dar regalos. Y quizás se basan en aquello de los Reyes Magos que llevaron regalos, le llevaron incienso, mirra, llevaron todos esos presentes, al Señor. Pero mucha gente le da un enfoque evidentemente material, de dar cosas. Navidad es sinónimo de dar cosas. Lo anuncian en la televisión, hacen esos viernes del diablo y para que la gente compre y se quede sin dinero y después ande bien fregada. Y total de que se inventan tantas cosas aduciendo de que la Navidad es época de dar. Pero yo digo que la Navidad no es época de dar, la Navidad debería ser una época de recibir de Dios su bendición, de recibir de Dios ese favor, de recibir de Dios esa conciencia que todos deberíamos de tener un corazón profundamente agradecido por ese nacimiento que un día se dio en esta tierra, que transformó la vida del mundo y me abrió las puertas a mí para poder tener una vida diferente. Y para algunos es momento de reflexionar. Reflexionan profundamente sobre esto. Y es, bueno, una bendición para aquellos que reflexionan sobre este evento histórico. Algo importante que tenemos que mencionar es que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Eso tenemos que estar bien seguros, porque no fue esa fecha. Hay un comentario que dice que no sabemos cuándo y por qué la iglesia tradicional escogió el 25 de diciembre. Lo único que podemos saber nosotros con respecto a esta historia es que la primera celebración que se conoce de la Navidad tuvo lugar en Roma, o sea, en el Vaticano, en el año 354 después de Cristo. O sea, 300 años, más de 300 años después de Cristo, se le puso fecha al nacimiento de Cristo. Pero digamos que lo importante no es si la fecha coincide o no con el nacimiento. Lo importante es que Jesucristo, sabemos a ciencia cierta que sí nació. Amén. Gloria a Dios. Y que no es tan importante el día o la fecha en que nació en esta tierra, sino que lo más importante es el día que nació en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Levanten la mano los que Cristo ha nacido en su corazón. No quise ver para adelante porque sé que no todos levantan la mano, porque no todos han nacido. Sí, hermanos, qué bueno que el Señor ha nacido y ese día es inolvidable. Ese día es algo maravilloso. Ahora, una pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿qué significa para nosotros la Navidad? Miren que está a la par suya y ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Qué significa la Navidad para ti? Para mí, antes la Navidad significa
significaba pasar una noche entera en la calle. Significaba la única fecha del año en la que garantizadamente estaba el pollo en la mesa. Era algo fantástico. Podíamos todo el año comer frijoles, hierbas y cualquier otra cosa que pudiera servir de alimento. Pero para Navidad el pollo ahí estaba. Ahí estaba en la mesa. Y la Navidad era algo emocionante. Porque sabíamos que comíamos pollo. Era algo como de ley. Que teníamos que comer pollo. Y ahí lo hacía con sus especias, mi madre, y con todas sus cositas. Y algo pues que también es tradición es que usted pasa comiendo pollo casi de 24 de adelante. Hasta como hasta el 5 de enero usted sigue comiendo pollo. Yo no sé si a usted le pasará, pero ahí pasan los pollos. Y tanto cambian las cosas. Yo recuerdo que el año pasado, antepasado, el chompipollo que compramos para la Nochebuena lo comimos como en febrero, porque ya no quisimos comer pollo. Cuando uno está en los caminos del Señor y uno aprende a sembrar, cosecha bastante. Y Dios, ¿cómo le va? ¿No se da cuenta que a usted no le falta la comida? Hay gente que se preocupa por rebajar. Yo me preocupo por no engordar. Porque la comida abunda. No quiera que abunde. Yo cada vez que voy a comer, como limitado. Y muchísima gente me regala comida y yo tengo que decirle, denme poco, denme poquito, denme medido. ¿Por qué? Porque no quiero. Casi me han profetizado que me lo voy a hacer gordo. Conocíamos a un hermano que no era pastor desde hace muchísimo tiempo. Tiene como 6 meses de ser pastor y así tiene la gran barriga ya. Y es rápido, que rápido de crecer el estómago, bien barrigo. Y entonces, mucha gente que me ha dicho a mí, te vas a hacer panzón. Entonces, y yo me cuido, digo, yo tengo que luchar por no engordar. Ya no es por lo que tengo, sino por lo que no debo comer. Porque hermano, Dios dice en la Biblia, David dijo, he visto justo desamparado, no he visto justo desamparado, descendencia que mendigue pan. Así que, si usted está en los caminos del Señor, usted tiene un Padre en los cielos. Y si no está en los caminos del Señor, tiene un Padre en los cielos también. No digo que no lo ha recibido. Que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona. Ahora, hay una pregunta interesante acá, hermanos, en este relato que hemos leído, que yo quisiera hacerlo. Y es que, ¿por qué Dios escogió a simples pastores, gente sencilla, comunes y corrientes, para revelar el acontecimiento glorioso del nacimiento de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque el ganado más difícil, y no estoy hablando de la congregación, el ganado más difícil, el más complicado, el más sacrificial, el más delicado para cuidar, no son ni los cuches, ni las vacas, ni las cabras, aunque sean tan brinconas. El más difícil son las ovejas. Las ovejas. Las ovejas es el ganado más difícil de cuidar. Porque la oveja es tan impotente, la oveja es tan dependiente, que ni siquiera encontrar pasto por sí sola puede hacer. Necesita la ayuda del pastor. Necesita la guianza del pastor. Si la oveja ¿ha visto usted que una vaca se enreda en un cerco? La vaca comienza corriendo hasta que se sale. Una oveja no, se atora en un matorral, ella se queda ahí, no se mueve. No se mueve. Usted ve a los animales que buscan comida por doquier. Fíjese que en ese tiempo habían tantos animales. Habían perros, gatos, habían loros,
¿Por qué? Porque son ovejas, son animales muy indefensos, que sin la ayuda de un pastor, las ovejas mueren con mucha facilidad. Entonces, Dios llama a estos, demuestra a estos simples y sencillos pastores para poder revelar su voluntad, en este caso el nacimiento glorioso de Cristo, por la razón sencilla de que es un trabajo muy esforzado, mucha dedicación y de muy poca remuneración. Es decir, que en ese tiempo ser pastor de ovejas no era una cosa deslumbrante. Es como ahora, digamos, ¿por qué tenemos tantos problemas? Por ejemplo, ¿se recuerda antes cuál era el peor trabajo de todos? El peor trabajo de todos era zapatero. Ser zapatero era sinónimo de ser lo más bajo, como que fuera zapatero, la boca chuca que tenía, y a cualquiera le hablaba. En ese tiempo. Ahora las profesiones de menor, ¿cómo le dijera? Reputación, por ejemplo, ser motorista de buses, ser motorista de manejar. Por eso es que hay tantos problemas con el sistema de autobuses, porque la gran mayoría de ellos, todos son analfabetas. No han estudiado, no se han preparado, no son educados. Entonces tenemos aquí que como que si anduviéramos en el safari, como que si anduviéramos en África, en medio de la selva, donde vienen los elefantes en estampida, vienen los rinocerontes, y usted tiene que cuidar porque lo van a pasar encima. Cuando uno de las calles así sucede. Porque son los gremios donde la gente dice, bueno, no voy a estudiar, no me voy a preparar, no me voy a educar, ya sé, para ganarme la vida, voy a sacar licencias para manejar. Y tampoco en nuestro país ningún gobierno se ha preocupado para que esta sea una profesión. Los que manejan las motos en otros países, los que conducen de profesión una máquina pesada son pilotos, son consideradas profesiones. Para nosotros acá, que es un piloto, cuando hablamos de pilotos, ¿a qué nos pensamos? Aviones, en aviones, pero en otros países, ¿no? Donde las carreras están mucho más dignificadas, porque también los gobiernos han invertido en esos rubros, capacitan y entrenan y preparan y ponen requisitos para poder ejercer estas profesiones. La situación cambia, pero en esta ocasión, pues el trabajo del pastor es un trabajo no muy remunerado. ¿Se recuerda cuando Jacob le sirvió de pastor a Labán? ¿Cuál fue el salario que se puso? Un salario, le dijo, las ovejas que nazcan con ciertas características, ese va a ser mi salario. Ese va a ser mi salario. Entonces Labán dijo, está bien. Lo que no sabía Labán era que Dios estaba de por medio. Y nacían más ovejas que iban a ser de Jacob. Más ovejas manchadas que iban a ser de Jacob. Y así Jacob, Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque cuando una persona, hermanos, está en los caminos de Dios y está entregándole a Dios su vida y ha puesto a Dios como primer lugar, podrá realizar el trabajo, hermanos, que sea quizás el más bajo dentro de la sociedad, pero si está con el Señor, Dios lo va a prosperar. Amén. Aleluya. Como en el caso de estos pastores, que no eran pastores comunes y corrientes, sino que dice la Biblia que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. ¿Qué quiere decir esto? En esos tiempos sucedió todo esto. Era un tiempo de sequía, un tiempo en donde la lluvia era algo natural y por lo tanto, al no haber lluvia, los pastizales se volvían escasos. Entonces, para poder garantizar el alimento de su rebaño, de sus ovejas, los pastores tenían que caminar en no
subir a la más alta colina donde los pastos crecían como producto de la humedad del ambiente o del rocío del cielo, y ahí pasaban muchos días. Allí dormían, porque aquí dice que guardaban y le daban las vigilias. Entonces a estos pastores no les importaba abandonar su casa, abandonar todo, y lo más importante, cuidar sus ovejas, a garantizar que tuvieran alimento, y se las llevaba y tenían que dormir donde había alimento, allí tenían que cuidar a las ovejas. Entonces, estas otras personas, de estos pastores, eran personas muy esforzadas, personas muy dedicadas a su trabajo. Entonces, hermanos, Dios se les manifiesta, Dios se les revela. Porque Dios, hermanos, si algo Dios, todos estamos esperando bendiciones del Señor, amén. Amén. Señor, yo quiero bendición, pero le voy a decir, a través de qué nos bendice Dios. Nos bendice, en primer lugar, a través de las personas. Amén. Y en segundo lugar, a través del trabajo. Solo son esas dos formas. ¿Cuántas veces hemos comprado billetes de lotería para buscar una bendición? Muchas veces. Cuando antes tenía necesidades económicas, compraba lotines, compraba billetes de lotería y oraba por ellos. Antes de rasparlo le ponía la mano y decía: Señor, yo te pido que estas 3 cifras salgan. Y me ponía a orar, y que cuando raspaba no salía nada. Compramos billetes de lotería en el 3 y en el 7 y en el 12, porque son los 3 números, ¿verdad? Las 3 de la Trinidad, los 7 de los 7 Espíritus y el 12 de los 12 Apóstoles. Así que esas terminaciones compro todo el tiempo para que Dios pueda bendecirme. ¿Sabe qué? Se va a sacar el pisto, pero de la bolsa. Porque Dios no lo va a bendecir de esa manera. No lo va a bendecir de esa manera. Dios nos va a bendecir a través de las personas y a través del trabajo. Y el trabajo va a venir a través de las personas, porque las personas siempre nos dan trabajo. Entonces, si nosotros somos personas que trabajamos buscando al Señor, hermanos, Dios siempre nos va a bendecir. Y hagamos una aplicación, aunque esta está en el sentido literal, hagamos una aplicación espiritual. Yo quiero decirle que todos y todas tenemos algún nivel de responsabilidad en esta vida. Hermano, ¿y el niño qué responsabilidad tiene? Pues asígnele una. Ahí está el perico, la tortuga y el chucho. Hagan que sean responsables. Porque si usted está educando a sus hijos, dándole todo lo que quieren, consintiéndoles todo lo que piden, ¿sabe qué es lo que usted está creando? Delincuentes, prostitutas, personas de mal vivir. A esta conclusión llegó el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, de que no podemos pensar de que criamos a un hijo de la mejor manera cuando le damos todo lo que quiere. Cuando el niño se berrinche, le damos lo que quiere para que ya no siga llorando. Mire, le va a dar un descubrimiento científico: nadie se ha muerto por llorar. ¿Y usted cree que su hijo va a morir de llorar? Nadie se ha muerto por llorar, nadie. Hay que aprender a establecer límites, porque cuando una persona se esfuerza, cuando una persona es responsable, entonces está abriendo las puertas a la bendición. Y estas personas, dice, que velaban la vigilia y guardaban en la noche, dice, sobre su rebaño. Diga conmigo: yo tengo un rebaño. Usted tiene un rebaño. Todos tenemos responsabilidades. Que no las cumplimos es otra cosa, pero todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos algo que cuidar. Todos tenemos algo que proteger. Y es importante que nosotros, hermanos, retomemos este mensaje acá y este momento especial
para entender de que si nosotros somos responsables en las cosas y en las bendiciones que Dios nos asigna, entonces Dios nos va a bendecir. Que Dios no bendice a los irresponsables. Todos tenemos un trabajo que realizar, una obligación que cumplir, ya sea en la casa, en la iglesia, en la escuela. Una vez en la escuela, padre de familia me dijo: yo en este colegio pago porque mi hijo estudie y damos una cuota para la ordenanza, y me reclamó y me dijo: ¿por qué pone a mi hijo a barrer y a trapear? Yo le expliqué las razones por las que lo hacía. Al final me dijo: hágame un favor, profesor, déle más trabajo de barrer y trapear, porque este es un holgazán que ni el plato levante en su casa. Ya ves, eso es lo que pasa. Porque le fue a dar queja al papá que lo estaba agarrando de esclavo, de sirviente, porque llegaba la ordenanza a hacer limpieza y le decía: no se preocupe, los pobres van a hacer aseo en el salón. Pero si su hijo quiere que sea un holgazán y delincuente, no se preocupe, solo a él no lo toma en cuenta para hacer nada. Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos personas ocupadas. Dios quiere que desarrollemos habilidades. Dios quiere que desarrollemos destrezas, porque en la vida las vamos a necesitar. Cuando uno es un niño, cuando uno está pequeño, no le da mucha importancia, porque tiene a papi, tiene a mami. Y uno a veces erróneamente piensa que uno, porque tiene trabajo, que porque tiene algunos sus ahorros, o porque tiene algún seguro, o tiene alguna pensión, o tiene lo que quiera tener, uno piensa que toda la vida va a poder ser proveedor de los hijos, va a poder ser protector de los hijos, va a poder ser cuidador de los hijos. Y eso no es así. Un día lo va a querer cuidar y ellos no van a querer. Le van a decir: déjame. Y van a ser tan espirituales que le van a decir, porque así dice la Biblia: por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una melcocha. Así que yo voy a cumplir la palabra de Dios y te dejo. ¿Y va a estar cometiendo el error el hijo? No. Usted va a decir: ingrato, mi hijo ni me viene a ver. Es que no es ingrato, eso es normal. Ni me ayuda. Es que no dice en la Biblia que los hijos le tienen que ayudar a los papás. ¿O dice en la Biblia eso? Ahora, lo normal es que usted sea un hijo agradecido y le lleve aunque sea una libra de manzana ahora para Navidad. Pero no es un mandamiento de Dios. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero la honra no tiene nada que ver con el dinero. Hay que honrarlos. Ahora, usted va a decidir cómo honrarlos dependiendo de la gratitud que usted tenga. Entonces vemos que estas personas eran personas ocupadas, personas trabajadoras, personas muy responsables, personas sacrificiales, personas muy dedicadas en lo que estaban haciendo. Entonces Dios se complace, y de tantos pastores que habían, escoge a estos que incluso estaban desvelándose, cuidando a medianoche su rebaño para garantizar que tuvieran alimento. Si usted es responsable por cuidar lo que tiene, su rebaño, sus hijos, si es jefe, sus empleados, si es niño, sus animalitos, sus mascotas, mire, Dios siempre lo va a bendecir. Y Dios siempre lo va a escoger. La gente de afuera piensa que nosotros estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Solo en la iglesia pasás, busca oficio. Cuando antes la gente no nos conocía mucho, íbamos al centro a recoger niños y a convencer a las madres que los enviaran. Mucha gente incluso decía: trabajen, no gritaban.
Está vieja, laven ropa. Yo de ahí tengo un montón en la casa. Porque la gente piensa que estar en las cosas de Dios es de gente vaga, de gente holgazana, hermano. Y estar en las cosas de Dios es de la gente más esforzada. Es de la gente más dedicada. Porque es el camino angosto. Es el camino angosto. ¿Alguna vez han entrado en caminos angostos, hermanos y hermanas? No es fácil. Usted tiene que hacerse pechito, usted tiene que dar espacio para poder entrar, no es fácil. Entonces, hermanos, Dios quiere que cuidemos el rebaño que cada quien tiene. Dios quiere que seamos responsables con esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse. Por ejemplo, en el caso, los líderes tienen un rebaño. Los miembros de su grupo son su rebaño. Los padres de familia tienen un rebaño, sus hijos son su rebaño. Los que son jefes, perdónenme jefes, tienen un rebaño, sus subalternos. Si usted es profesional, tiene rebaño, sus pacientes. No lo vea como que vienen vestidos de verde y le ven la cara de Abraham Lincoln cuando llegan. No, eso es un alma que Dios le ha puesto a su cargo. ¿Y cuántos pacientes vinieron? 3. Ay, hoy sí no fue mal. Hoy sí estamos perdidos. No, hombre, son 3 almas que Dios le envió para que usted ejercite sus dones, para que usted ayude, para que usted los bendiga, para que contribuya de manera positiva a cambiarle la vida a otro. No digamos cuánto me van a pagar, no digamos eso, porque Dios es el que nos paga. Dios es el que nos da el salario, hermano. Y aunque parezca imposible, pero Dios, hermano, paga bien. Dios paga bien. Entonces, seamos responsables. En el versículo 9, veamos ahí en el Mateo 8, 9. Dice Lucas, 2:9, donde estamos leyendo, Lucas 2:9. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mira lo que sucede. Se le presentó un ángel del Señor. Se les presentó. ¿Quién es un ángel? Es un mensajero de Dios. Cuando nosotros estamos ocupados, hermanos, en los trabajos que Dios nos asigna, Dios siempre va a enviar ángeles. Amén. Aleluya. Siempre el Señor va a enviar ángeles a cuidarnos. Dios nunca nos va a dejar solos. ¿Te acuerdas que el político decía, conmigo las mujeres ya no están solas, juntos de mujeres solas? Las mujeres solas siguieron solas. Pero la mujer que está con Dios nunca más estará sola. Los hombres que estamos con Dios nunca más estaremos solos. Porque Dios siempre va a enviar su ángel. Siempre. Todo el tiempo. Así como se lo mandó a estos pastores, también Dios se lo va a enviar a ustedes. Si usted sigue trabajando y no se desanima, porque a veces uno se desanima en el trabajo. A veces uno comienza iniciando una labor o cumpliendo una meta, desarrollando alguna función. A veces comienza con alegría y a veces nos pasa la de los niños. Cuando, yo no sé si todavía la cantarán, pero se acuerdan aquella famosa cancioncita infantil de la chancha barancha que dice tan alegre que venía, triste. A veces usted hace mucha gente que tan alegre que viene a la iglesia. Me recuerdo una vez una persona que pasó al público a testificar y dijo, pastor, cuente conmigo, yo voy a estar con usted. Ahora sí el Señor, un día le quise dar me dijo la palabra, pero ahora yo lo que quiero es ayudarle. Y ahora cuente conmigo. Y sí, tan alegre que vino. Y mucha gente viene alegre y se va triste porque se desanima. Mucha gente
mire, pastor, yo a veces lo encuentro. Mire, no voy a la iglesia, pero no es por usted, porque esa mujer está fea. Es que mire, esa mujer sí es que de verdad. Qué pedante esa mujer. Tuve problemas con ella. O sea, dice, tuve problemas con aquel hombre, no, hombre, ese hombre, por Dios. Ese hombre farsante, hipócrita, ese hombre es de aquí y es allá, y era lo que me dijo, y la gente. Gracias a Dios que el 97% de la gente que se va, el 95%, con todos me sigo comunicando. Y a veces digo, ¿todavía llega fulana? Todavía. No puedo llegar. La mala hierba nunca muere, me dicen. Bueno, pero yo digo, pero imagínense que esa persona está con todos sus problemas. Como lo dice aquel anuncio, ¿no? Si los hipócritas, los malvados, los pendencieros, los bochicheros me impiden para llegar a Dios, y decía el anuncio, ¿quién está más cerca de Dios? Ese que está ahí haciendo nosotros para llegar a Dios. No tengo que pensar en eso. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir, tengo que continuar, porque Dios siempre va a estar conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dice, la gloria del Señor nos rodea de resplandor y veo un temor. Versículo 10, pero el ángel del Señor le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, hermanos y hermanas. Dios nos va a usar a nosotros para que las cosas que Dios nos dé, no solamente nos van a servir a nosotros, sino que vamos a ser bendición para muchos. Gloria a Dios. Hacer bendición para muchos. Serán buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y una cosa importante, hermanos, que tenemos que resaltar en esta lectura es que el Señor siempre nos guía. Amén. Siempre nos va a guiar. Amén. Y en el versículo 11, hermanos, hay algo maravilloso que dice, ¿cuáles eran las buenas nuevas? ¿Cuáles eran ese mensaje que quería serles mostrados ahí? Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos personas comunes y corrientes. Dios a nosotros como sus hijos nos va a revelar los secretos de su voluntad. Gloria a Dios. Los secretos de su voluntad. Me recuerdo cuando esta iglesia nació. Nació allá por San Jacinto. Vimos el Cine Capitol, que bendito sea Dios, ahí es una iglesia. Porque nosotros hicimos una declaración y atamos ese lugar. Ungimos hasta el último rincón de ese cine para que ahí se proclamara el nombre de Cristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y no lo compramos nosotros porque apenas éramos un chaquito, pero al final eso no tiene cuenta. Lo compró una iglesia que tenía plata. Y eso me llena de satisfacción porque fue algo que nosotros hicimos como sí. Pero cuando ese lugar fuimos a ver lo que queríamos comenzar y después que habían sucedido muchas cosas, Dios me dio una palabra y me dijo, ese cine va a ser diferente. Ustedes van a comenzar ahí. Y Dios me dijo algo, me dijo, escribe el nombre de la iglesia en una página de papel. Ve a ese lugar y pégala, pero viendo hacia adentro, de manera que las letras no se vean, y pon las fechas y todo. ¿Y sabe qué pasó? Yo dudé. Y dije yo, esto parece una locura. Y no lo hice. Sin embargo, Dios me avergonzó y dentro de muy poco tiempo que pasó, el Señor nos dio ese lugar. Y ahí comenzamos la iglesia en ese sitio. Pero cuando ya fue esta segunda vez, empezará, porque el Señor me dijo, este local te voy a dar, vas a comenzar a declarar que ese lugar va a ser el lugar de la iglesia. Aquí sí ya yo
E hice lo que ya muchos saben que hicimos, que cuando comenzamos a hacer los registros de los niños, de los expedientes, ¿y dónde vives? Vivo ahí por la antena para abajo, ponerle enfrente del futuro local de la iglesia. Y así fue. Escribíamos en todos los expedientes, 5 metros abajo del futuro local de la iglesia, 2 metros arriba del futuro local de la iglesia. Y me decían, ¿y por qué ponen el futuro local de la iglesia? No tenemos ni 5, no hemos hecho trato, ni conocemos al dueño, porque Dios lo dijo. Y cuando Dios nos dice que va a hacer algo, tenemos que creerlo. Amén. Amén. Porque dice la Biblia, Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que el Señor revela sus secretos a sus hijos, a sus siervos. Y de eso se trataba lo que estuvimos hablando con respecto a las parábolas. Las parábolas específicamente eran para eso, Mateo 13, 11, 13. La parábola era exactamente para que la gente que escuchara, que no entendiera. Ese era el propósito de las parábolas. Mire el 13 lo que dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 11, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces nosotros vamos, hermanos, con un paso adelante. ¿Recuerda el profeta Eliseo? Cuando los sirios perdían la batalla, dijo, y hay un espía, y hay alguien que nos está traicionando, descubramos quién es el que nos está aquí fallando. Y llegó un siervo del rey y le dijo, nadie te falla, nadie te traiciona. Lo que pasa es que lo que tú planeas en secreto, Eliseo lo sabe, porque Dios se lo dice. Y Eliseo le decía al rey todos los planes de los enemigos, y así el rey de los sirios, todos los enemigos nunca podían derrotar a Israel. Porque siempre el Señor les revelaba a su pueblo. Hermanos, esperemos revelaciones de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aquel que es guiado por las revelaciones de Dios, hermano, es una persona que camina derecho. Es una persona que camina seguro. De que no va a donde va toda la gente como el pobre señor Vicente, sino que va a donde el Señor lo guía. Amén. A donde el Señor lo conduce. Versículo 12. Versículo 12. Dice, esto servirá por señal. Mire, subraya esa palabra. Esto servirá por señal a ese niño envuelto en pañales. Dios, hermanos y hermanas, siempre a nosotros nos da señales. Amén. Cuando Él quiere que hagamos algo, nos da señales. Amén. Dios nos da señales. Cuando hicimos ese centro de cómputo, Dios me dijo, te van a proveer dinero para todos los muebles de las computadoras. Y una vez tengas todos los muebles, van a tener las computadoras. Y así fue. Era una cosa absurda. Pusimos los 34 muebles de las computadoras. Hicimos las conexiones a internet de todas las computadoras. ¿Y sabe qué era lo que no teníamos? Cuando vino el gerente general de la compañía que nos donó las computadoras, vino a ver y me dijo, ¿para qué quieren las computadoras? Para instalarlas aquí, le digo, y les abrí en ese tiempo no era centro de cómputo, era centro de muebles. Y les abrí el lugar y se puso a ver y me dijo, solo las máquinas me hacen falta. No se preocupe, se la vamos a dar. Y no donaron todas las máquinas, pero Dios nos da señales. Pero una cosa importante que debemos de saber es que hay que diferenciar entre una señal de Dios y una señal condicionada por el hombre. Porque mire, si vemos en la Biblia, Dios a todos sus hijos les dio señales cuando quería hacer algo con ellos. A Noé le puso señales. Incluso el arcoíris es una señal permanente hasta el día de hoy.
pondré mi arco en las nubes como señal de que nunca más destruiré la tierra con agua. La tierra va a ser destruida, pero ahora esta vez va a ser por fuego. Al igual como era increíble en los días de Noé, que la tierra fuera destruida con agua, lo mismo sucede increíble en este día, creer que la tierra va a ser destruida por fuego, pero así lo dijo el Señor. Amén. A Abraham Dios le dio señales, a Moisés le dio señales, a Gedeón le dio señales. Entonces nosotros no somos diferentes a ellos, también nos va a dar señales el Señor. Pero hay que diferenciar entre una señal de Dios y una señal condicionada por el hombre. Porque una señal de Dios, hermanos y hermanas, es aquella que Dios usa y revela, y que no solo eso, sino que también nos muestra y nos sirve de guía para poder continuar, hermanos, en los propósitos de Él. Pero una señal condicionada por el hombre es aquella que una persona inventa con el fin de llevar a cabo su voluntad, es decir, la voluntad de esa persona. Como ejemplo tenemos la famosa y trillada frase cuando la gente dice: si todo me sale bien, es la voluntad de Dios. Entonces Pablo no hizo la voluntad de Dios porque a él le cortaron la cabeza, a él es humano. No podemos decir que si todo sale bien es la voluntad de Dios, porque si todo sale bien puede ser la voluntad del diablo. Mire qué bien le salió todo a usted al principio, cuando andaba con el colochón de bigotes embarrados. Qué bien le salió al inicio todo. Pero mire cómo le salió lo de la cancioncita, tan alegre que comenzó y tan triste que no tenemos que pensar de que si todo nos sale bien es la voluntad de Dios. Porque no se trata de que yo voy a inventar señales, sino que Dios mismo es el que me las va a dar. Sigamos avanzando para finalizar. Versículo 13. Y de repentinamente apareció con el ángel una ¿qué? Una multitud de huestes celestiales. Si usted observa, hermanos, al principio, en el capítulo 9, dice: he aquí se les presentó un ángel. Pero veamos aquí que Dios, hermanos, multiplica los ángeles a nuestro favor. Así de que si estamos caminando, y si estamos buscando, y si estamos siguiendo, hermanos, con la guía de Dios, el obedecerle y seguir adelante, hermanos, en nuestros caminos, por muy difícil que sea, Dios va a multiplicar su bendición sobre nosotros. Amén. Y va a seguir enviando ángeles. Y cada vez más ángeles. Entre más débil se sienta, más fuerza para recibir de Dios. Amén. Aleluya. Porque aquí dice la Biblia que se multiplicaron los ángeles, las huestes. A veces uno, hermano, se desanima. Y a veces nos pasa, tristemente, espiritualmente, nos pasa lo que a veces cotidianamente sucede. Hemos esperado tanto tiempo. ¿Cuántas veces usted ha esperado a alguien y cuando usted se va, llega? Y usted le dice: ahí te esperé 5 horas y a las 5 horas con 2 minutos llegué? ¿Me esperaste lo más, no esperaste lo menos? Allí estaba yo. Uno espera tanto tiempo y pierde, hermanos. Pero no importa, hermanos, que nos sintamos desesperados, porque todos en algún momento experimentamos algún tipo de desesperación y de frustración. Este año no logré mis metas. Pues no hago usted como yo, hablando con una persona en este año, me dice: yo el 31 me puse bolo. O sea, después del culto de aquí, ese día se emboló. Yo me embolé, porque me sentía, no sé cómo me sentía. Y un amigo me dijo: chamo, en el nombre del Señor,
¿Saben que hay muchos cristianos que se ponen de bola el 31? Sí. ¿Tienen que estar para suya? No vayan a volar. No me voy a volar. Solo me voy a echar un trago, nada. No voy a ir diciendo el primero enero, hermano, tuve victoria. ¿Por qué? Porque no me tomé las 3 cajas que me tomaba, solo me tomé 10. No, tampoco es así. Claro, esta persona que yo le estoy contando es una persona que sigue siendo cristiana. Pero dice que todos los 31 se embolan. Y el primero, el segundo, ¿cuánto duró la goma? 3 días, yo nunca he tenido goma, pero digamos que fue una cruda, así como muy cruda, una semana. Ya como el 8 de enero, el 9 se reconcilia y vuelve a agarrar los caminos. Y luego cuenta que tomó, que no sé qué, pero ¿para qué, hermanos? Sí, hermanos, muchas veces no sabemos si vamos a poder salir vivos de una encrucijada como esta. Amén. Mejor no meterse. Si nos sentimos tan débiles y tan abatidos y tan angustiados, mejor sigamos buscando al Señor, que el Señor va a enviar a sus ángeles, como lo dice ahí en el Salmo 91. Amén, aleluya. En el Salmo 91, 11 dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Tengamos la firme convicción que Dios nunca nos va a dejar solos, que Dios siempre va a enviar a sus ángeles. Versículo 15, terminamos, hermanos, de esta mañana con el versículo 15, Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues, mire, subraya ahí esa palabra, apresuradamente. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Queridos hermanos y hermanas, el propósito final de una cristofanía o una teofanía, que no es otra cosa sino una manifestación personal de Cristo en nuestras vidas a través de diferentes medios, el único propósito que Dios tiene para nosotros cuando Él nos muestra algo a través del medio que Dios quiere hacer, no es con otra cosa sino para que nosotros actuemos, para que nosotros nos movamos, para que nosotros avancemos hacia el cumplimiento de su propósito. Vea acá, hermanos, los pastores no se quedaron nada más maravillados, sino que fueron a hacer lo que los ángeles les dijeron. Y no solamente, sino que dice la Biblia que fueron a compartir y a anunciarle a otros lo que había sucedido. Versículo 18: y todos los que lo oyeron, los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Qué decimos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Se maravilla la gente por lo que nosotros decimos? Yo estaba reflexionando hace un par de días. He tenido una tristeza muy grande porque allá donde estamos trabajando, en la zona sur de San Salvador, esta semana asesinaron a un joven que como quisimos que fuera el programa. La mamá le decía: mamá, ¿y por qué no viene el joven más grande? No, porque ya estaba muy viejo, tenía 14 años, lo considerábamos mayor. Y no quiere venir, y le decíamos tímido, no quiere venir. Hace poco, hace como 2 meses, como un mes más o menos, y a la señora le dije: mire, ya ninguno de sus hijos llega, niña fulana. ¿Y por qué no mandan a los chiquitos? Me dijo: no, ya no quieren ir. Me lo digo de una forma
Y yo le dije, bueno, está bien, está bien. Y le acaban de asesinar a su hijo mayor. Y estaba reflexionando en eso. Y digo yo, ¿cómo la violencia ha cambiado nuestra forma de vida? ¿Cómo la violencia ha cambiado nuestra forma de pensar? Vemos en la televisión que matan a un delincuente, nosotros como cristianos incluso nos sentimos contentos. Mataron a un pandillero, mataron a un madero, nos sentimos satisfechos. Y creemos que es la obra de Dios haciendo limpia en el país, quitando a la gente mala. Pero la Biblia misma dice, no quiero la muerte del que muere. De tal manera que nosotros por la gente malvada no deberíamos sentir alegría cuando le sucede algo. Deberíamos sentir compasión porque se van sin esperanza. Pero ¿cómo nos ha cambiado la forma de ver las cosas, la violencia? Que nos sentimos contentos. Y un asaltante se subió al bus a asaltar y todos los pasajeros lo lincharon. Nosotros decimos, está bueno, que se acabe esa lacra. Y estoy reflexionando mucho. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos adecuado, hermanos, a la forma del mundo y hablamos violencia? Si la gente dice que los maten a esos malditos, nosotros decimos, es que Dios está orando, está bien que lo hagan. Y muchas veces es igual que la gente. Es decir, que la gente no se maravilla por el mensaje que nosotros damos, porque hablamos de una forma tan común y tan corriente que nos sorprendemos. Yo personalmente he tenido muchos problemas en eso, porque muchas veces me he tenido que frenar yo mismo y he tenido que reflexionar y digo, no he hecho ninguna diferencia, estoy hablando igual que ellos. Estoy hablando igual. Porque la violencia nos ha hecho mucho daño. La violencia nos ha afectado, y hermano, y nos está afectando. Pero tenemos que obedecer a la palabra del Señor cuando dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Cuando la gente habla de políticos sinvergüenzas y cínicos, nosotros también opinamos lo mismo. Y en lugar de orar por ellos, que es nuestra obligación, nosotros hablamos igual. Y muy poca gente se maravilla por lo que decimos. Y miren estos pastores. Dice que la gente se maravillaba de lo que ellos decían, de lo que ellos hablaban. Cierre sus ojos ahí donde está, hermanos y hermanas. Que este año 2015 realmente sea un año distinto. Sea un año enfocado en propósitos espirituales. Sea un año en el que nosotros realmente nos propongamos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Tenemos que tomar el ejemplo de estos pastores que eran personas muy esforzadas, muy dedicadas, y como resultado de esa vida tan entregada a su trabajo, el Señor los visitó y les reveló secretos maravillosos de su reino. Que esta Navidad no estemos tan afligidos por los regalos que vamos a dar o afligidos por los regalos que vamos a recibir, sino preocupémonos para que Cristo siga naciendo en nuestro corazón, para que Dios se pueda manifestar. Señor, esta mañana entregamos a ti, Señor, nuestras vidas. Personalmente quiero pedirte perdón, oh Dios, porque me he dado cuenta cuán afectada está mi vida, Señor, por la violencia. Ha sido
sido afectada mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de ver las cosas. Pero a tiempo tú nos hablas. Y el ejemplo de estos pastores, un ejemplo digno de imitar. Recibieron un mensaje de Dios y transmitieron un mensaje de Dios. Si nosotros recibimos mensaje de Dios, hay que transmitir el mensaje de Dios. Porque eso ante Dios es maravilloso. Señor, grandes cosas vienen. Grandes cosas Dios hará. Tú harás grandes cosas, grandes y maravillosas cosas. Nacimiento de Cristo, Señor, pero sea un lugar físico bajo el árbol, o un lugar físico bajo la mesa, o sobre la mesa. Que sea algo, Señor, que sea real, en un lugar físico, pero en nuestro corazón. Esta mañana llénese del Señor, llénese de su bendición y diga: grandes cosas vienen ya, grandes cosas. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Gracias por tu oración, palabra, Señor. No hay otro como tú, Señor. Bendito eres, Padre, por cada palabra hoy que has dado, Señor, a cada corazón que está aquí presente. Grande eres, Señor. Padre, vamos a un tiempo muy especial que son los tiempos de las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Cuida su semilla, Padre. Cuida su trabajo, Señor. Auméntala al 100 por 1, declarando, Señor, que eres tú el dueño del oro y la plata, Señor. Que solo es un paso más de obediencia hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar, mis hermanos, a recoger la ofrenda? Siempre quiero